La entrevista del Telematutinos, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el joven diputado José Horacio Rodríguez, es candidato también, de nuevo, a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Buenos José Horacio, días, bienvenido. José Horacio. Muy buenos días, contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes. Feliz 2024 y que sea un año también exitoso. Amén, que así sea. Especialmente porque José Horacio, bueno, yo lo veo como un hijo, porque aquí hay unas relaciones familiares de muchísimos años. A Jacqueline no le gusta que yo hable de fechas, ¿no? Pero bueno. José Horacio, vimos y interesante ayer, Opción Democrática amplía su alianza con el PLD, apoyándose mutuamente en senaduría, diputaciones, regiduría, etcétera. ¿Cuál es el esquema de alianza de Opción? Y si ya con eso ya se cierra el capítulo. Mira, estas son alianzas que se pactaron el año pasado. Nosotros definimos una línea política opositora y se puede ver cuando ustedes dan seguimiento a mi trabajo legislativo. José Horacio ha sido un diputado que ha llamado la atención sobre temas importantes para el país que afectan la vida de los dominicanos y que han pasado por el Congreso Nacional con una voz altiva, con una voz independiente, exigente, del lado de la ciudadanía siempre. Y yo creo que ese entendimiento de que nuestro rol era un rol opositor, yo creo que yo lo vi muy evidente dentro del Congreso Nacional. Cuando ustedes me han visto defendiendo temas como la exigencia al gobierno para que se haga la aplicación del ajuste por inflación al impuesto sobre la renta que tiene ya 8 años congelado y que el gobierno ha insistido a través de la aprobación del presupuesto general del Estado de no aplicar, a pesar de los altos niveles de inflación que ha experimentado la República Dominicana en los últimos años. Cuando hace un año y ahora en diciembre pasado exigí que se aplicara el ajuste por inflación, conté con el respaldo de las diferentes bancadas opositoras. Cuando estudiando el contrato para la creación del fideicomiso de Pedernales, en ese momento denuncié que se estaban incluyendo 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas y entendía que ese contrato así no podía ser aprobado porque violaba la ley sectorial de áreas protegidas y la ley general de medio ambiente. Cuando denuncié este contrato y exigí que no podía ser aprobado, conté con el apoyo en la Cámara de Diputados de las bancadas de oposición. Cuando denuncié que se intentaba pasar una ley que creaba privilegios para las personas más ricas del país, mientras se mantiene un sistema tributario injusto que cada vez carga más impuestos a las capas medias de la población, y en ese proyecto de ley buscaba exonerar del pago de impuestos la importación de yates de lujo al país, sí. Conté con el apoyo de los diputados de las bancadas de oposición. Cuando cuando he denunciado el tema de que se está estableciendo privilegios para la importación de productos que nosotros producimos a nivel nacional, afectando a los productores agrícolas, a los productores nacionales y privilegiando a los importadores, afectando así el aparato productivo nacional. Poniéndonos en un nivel de vulnerabilidad. Poniendo en riesgo nuestra capacidad de soberanía alimentaria. Claro. Con el apoyo que he contado ha sido con lo de los diputados de las bancadas opositoras. Cuando denuncié la forma en la que se aprobó el contrato de Aerodón en perjuicio del interés nacional, garantizándole un negocio por casi 40 años a una empresa extranjera para poder cobrar un dinero adelante y permitiéndole luego con un peaje sombra, como lo tiene ese equilibrio económico que tiene el contrato de Aerodón, lo denunciamos y con el apoyo que contamos fueron con de los legisladores de la oposición. Ahí vimos claramente que para poder preservar esa voz independiente, el camino que teníamos era para poder construir alianzas políticas que nos permitan ampliar la presencia de diputados como José Horacio en el Congreso, tenía que ser a través de los partidos de oposición, porque algo que he venido viendo es que todos esos diputados que ahora yo veo que se pasan para el gobierno, ya comienzan a ver todo lo que antes veían malo, lo comienzan a ver bueno. O por ejemplo, como nosotros hemos enfrentado el endeudamiento irresponsable y peligroso que ha sostenido este gobierno, que criticaba cuando era oposición, pero que ahora defiende. Y ahora se está haciendo lo que nunca. Se está tomando prestado para financiar gasto corriente, se está tomando prestado para pagar los intereses de la deuda y además se está tomando prestado sin necesidad, porque yo he tratado de encontrar algún economista que me explique por qué se está tomando prestado lo que se aprobó en bono hace 10 días, 344 millones de pesos para financiar el presupuesto del año 2024, incluyendo todo el gasto corriente, teniendo nosotros las mayores reservas de las últimas décadas, el gobierno, en el Banco Central, en el Banco de Reserva.
unas reservas que llegan casi al 4% del Producto Interno Bruto, cuando en los últimos 10 años se ha podido garantizar la estabilidad económica, el flujo de liquidez con unas reservas que oscilan entre el 1.5 y máximo el 2% del PIB. Entonces, ¿por qué nosotros teniendo esas reservas estamos tomándonos prestado para pagar intereses? Y esos platos rotos se van a tener que pagar. Y cuando esos platos rotos se tengan que pagar, bueno, a la población va a querer venir el gobierno a decirle, se tiene que sacrificar más. Y tenemos que tener un Congreso que haga contrapeso y que no le diga que sí a todo lo que manda el gobierno de manera automática, como están haciendo todos los diputados que antes eran de oposición y ahora son oficialistas. Que ahora yo veo, los préstamos eran malos, ahora votan a favor de los préstamos. Los contratos que eran malos, ahora votan a favor de los contratos. Los presupuestos que eran malos, ahora votan a favor de los presupuestos. Estas alianzas nos permiten la coherencia de poder mantener nuestro discurso independiente, nuestro discurso apegado a la defensa de los intereses de la ciudadanía que defendemos. Y es una alianza que no nos compromete a nivel de plantearnos la formación de un gobierno compartido. Son alianzas electorales para llevar candidatos comunes en el ámbito congresual y en el ámbito municipal. Opción Democrática tiene la candidatura presidencial de Virginia Antares, que esta semana reportaba a la prensa, es la única candidatura presidencial que ha presentado de manera completa e íntegra su programa de gobierno. Porque nosotros hacemos políticas por las ideas que defendemos y que desde el Estado por las cuales abogamos e impulsamos. José Horacio, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Congreso? Porque el Congreso Dominicano es un Congreso difícil, quizás igual que otros países del mundo, pero el tema de la vinculación tan directa de los congresistas a sus partidos políticos, en realidad no hay tanta independencia de los poderes como quisiéramos. El legislativo depende muchísimo de lo que le diga el Ejecutivo, o que lo digan los dirigentes importantes de su partido. ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué tú quieres repetir a esa misma posición? Mira, ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje y para mí me ha demostrado que sí hace una diferencia estar ahí adentro, que no es lo mismo, que no todos somos iguales, que quienes vamos a trabajar, quienes vamos con una agenda legislativa clara de a qué vamos al Congreso, a qué defendemos, por qué abogamos, podemos lograr muchas cosas. Hay cosas que se hubieran aprobado y que por José Horacio está ahí no se aprobaron, y cosas que yo entiendo que eran perjudiciales para la ciudadanía. Hay cosas que se han aprobado, que si José Horacio no hubiera estado en el Congreso no se hubieran aprobado, como por ejemplo la prohibición del matrimonio infantil, como la aprobación en la Cámara de Diputados en 2 ocasiones de la licencia de paternidad. Si José Horacio no hubiera estado en el Congreso, eso no hubiera sido una ley que se hubiera aprobado en la Cámara de Diputados. Y otras que yo he podido fortalecer, que no han dependido de mí, pero que sí he podido trabajar en ellas y que salgan mejores. Y que han sido, yo creo que este ha sido un Congreso productivo. Y yo me siento en ese sentido orgulloso de pertenecer a este Congreso. Que le ha dado al país leyes que tenían años pendientes, como la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, como la Ley de Regiones Únicas de Planificación, como la Ley de Extinción de Dominio, la propia ley que prohíbe el matrimonio infantil. Y por eso yo me siento orgulloso de estar en este Congreso. Pero al mismo tiempo también siento que ha sido un gran aprendizaje porque he podido ver cómo se da la dinámica de construir mayorías. Y eso ha sido también un gran aprendizaje. Y cómo mi presencia ahí en determinado momento ha inclinado la balanza hacia un lado o hacia otro en determinados proyectos de ley. Y puedo hablar, por ejemplo, la semana pasada que se aprobó una ley para darle poderes especiales al presidente que le permita eliminar los aranceles ante una situación de desabastecimiento. Sí, quizá yo no hubiera estado ahí, no se le hubiera puesto un plazo de 6 meses a esa ley como límite a esos poderes especiales para el presidente. Ellos la aprobaron en primera lectura sin plazo, de manera indefinida. Y yo me levanté y dije, estos son poderes extraordinarios, una discrecionalidad absoluta al presidente de turno que es peligrosa. Y después que yo hablé, no, es verdad, espérate, lo mandaron a comisión y vino sacando algunos productos que producimos a nivel nacional y poniéndole un plazo de 6 meses. Yo digo, bueno, pues mira, si yo no hubiera estado aquí, lo más por lo menos después de las elecciones. José Horacio, solamente en el 96-2000 hubo un presidente que no dominaba el Congreso. ¿Tú crees que ahora con este conjunto de alianzas que se han hecho en la oposición se podría lograr un Congreso así equilibrado? Mira, en el 96-2000 y también un periodo de 2 años, del 2004 al 2006, sí. Esos 2 años que fueron los primeros 2 años cuando el expresidente Leonel volvió al poder, teníamos elecciones de medio término, la del 2002 era mitad del periodo de Hipólito, la ganó el oficialismo, pero entonces hubo 2 años en los que se celebraron la siguiente que también, y fíjate que hoy recordamos ese gobierno del 96 al 2000 como uno de los mejores gobiernos de la última década, o por lo menos como el mejor gobierno que hizo el PLD. ¿Y qué característica tuvo? Que no tuvo un Congreso que controlaba, que tenía un Congreso que le hacía contrapeso. Eso beneficia a la democracia,
Eso obliga a los gobiernos a gobernar mejor, porque para poder pasar cualquier cosa en el Congreso tiene que convencer de que realmente beneficia al país, porque ningún diputado va a votar en contra de nada que sea beneficioso para el país. Bueno, si la oposición domina el Congreso, estamos diciendo que el que va a ganar es Luis Abinader, obvio. Bueno, sí, hay que ver. A mí me gustaría, y nosotros apostamos por un Congreso más equilibrado, que no esté controlado como el de ahora, que ahora está controlado como control remoto por el gobierno. ¿Por qué? Porque han comprado como 10 o 12 diputados que eran de la oposición y que ahora han pasado a ser oficialismo. Algunos dicen que son independientes, pero tú ves que automáticamente todo lo que venga del gobierno votan a favor sin ni siquiera hacer ningún cuestionamiento, a veces sin que se cumplan los plazos procedimentales para nosotros poderlo haber estudiado, leído a profundidad, como analizado, pasó con el contrato de Aerodón. Como pasó con el contrato de Aerodón, aunque ni siquiera se cumplió con el plazo de un día préstamo y de laborable. todo. O como se aprobaron exacto los bonos de 344 mil millones de pesos que llegaron a la agenda ese día y se aprobó en primera lectura, liberándolo de lectura, liberándolo de la comisión, así como caña para el ingenio. Y yo dice, pero yo no puedo votar por eso, porque eso llegó hoy y eso yo ni siquiera tengo el tiempo de leerlo, de revisarlo, de analizarlo, que contempla, que dice. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y hemos notado que el Congreso hace contrapeso en la medida en que hay una pluralidad de fuerzas políticas, que no está controlado hegemónicamente por una sola. Porque cuando está controlado hegemónicamente por una sola, eso es, mira, automático, ahí nadie lee, ahí nadie revisa, ahí nadie se da el tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, porque eso ayuda a mejorar la calidad de la democracia, la calidad de la representatividad, a tomar decisiones que benefician a la gente. Y una concreta es lo del ajuste por inflación. Yo no me canso de decirlo, porque el gobierno está no aplicando ese mandato del Código Tributario, exprimiendo más a las clases medias bajas, que viven de salario bajito, salarios que se han visto deprimidos porque rinden cada vez para menos, producto de la inflación. Y entonces, por otro lado, entonces le está dando privilegio a quienes ganan mucho para que no tengan que pagar impuestos. Tú dices, pero ven acá, ¿para quién es que estamos gobernando? ¿Para quién es que estamos legislando? Y esas son de las cosas que el pueblo tiene que darse cuenta. Yo digo mucho que la buena política debe tener una labor pedagógica, de educación ciudadana. Yo me entro a mis redes, por ejemplo, ayer tuvimos sesión, y ustedes entran a mis redes y ustedes van a ver, bueno, que yo le cuento a la gente qué se aprobó, cuáles son los temas pendientes, cuál fue la agenda del Congreso esta semana, el tema de los procedimientos legislativos, que la legislatura cierre este viernes, qué significa eso, qué consecuencias tiene eso para los proyectos de leyes, permito que la gente me hagan preguntas, respondo a esas preguntas, porque así acercamos la función pública, el ejercicio legislativo a la ciudadanía, que se pueda sentir representada con el trabajo que nosotros estamos haciendo dentro del Congreso Nacional. Una breve pausa, José Horacio, volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos conversando con el licenciado José Horacio Rodríguez, diputado y candidato a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. José Horacio, tú has estado muy activo en estos 4 años, tú hiciste una campaña en el 2020, si se quiere, atípica, diferente. Sí. Porque por primera vez y ganaste. Ganar una diputación no es una tarea fácil en ningún país del Sin mundo. clientelismo. Y aquí no es la excepción. Entonces, lo ganaste y por un partido minoritario. ¿Qué tú ofreces, con qué vienes para esta segunda ronda en el Congreso Nacional? Mira, hay una agenda de temas pendientes que nosotros hemos llevado a cabo. Ahí está la ley que nosotros hemos propuesto para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de los funcionarios públicos, que en la actual ley de declaración jurada de bienes no establece ningún tipo de consecuencias o de sanciones para aquellos funcionarios que una vez dejando su cargo no presenten su declaración jurada de bienes. Porque para quienes entran a la posición luego de 30 días, la ley establece diferentes tipos de amonestaciones que se le pueden poner, incluyendo la retención del salario y hasta la posible destitución del cargo. Pero ya quien salió del cargo y no presenta su declaración jurada, no pasa nada. No hay ninguna consecuencia, porque todas las consecuencias están atadas. Y ahí es donde se puede comparar la variación del patrimonio. Exacto. Nosotros estamos proponiendo y hemos presentado un proyecto de ley para que se establezca un periodo de inhabilidad, una inhabilitación por hasta 10 años, porque eso va a hacer que todo el mundo presente su declaración jurada. Porque nadie quiere estar inhabilitado por 10 años para poder ejercer una función pública nuevamente. Entonces nosotros tenemos ese proyecto que ha perimido ya en la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas y que esperamos que sea aprobado. Yo tengo también la Ley General de Teatro, que busca fomentar la cultura en la República Dominicana para que puedan darse esa expresión de artes escénicas en toda la geografía nacional. Y recordemos que el teatro es también una herramienta de cambio social.
que fue utilizada por los trinitarios para promover las ideas independentistas en el siglo XIX. Y nosotros tenemos una ley general del teatro para también fortalecer. De presión social también y hasta de beneficio emocional, y se usa hasta para fines terapéuticos. Así mismo. Así que sería muy bueno. Seguir trabajando en todas esas leyes que están pendientes, que son un mandato constitucional, como la ley para referendo constitucional y referendo consultivo, que fortalece mecanismos para participación directa de la ciudadanía y no solamente a través de sus representantes. Ahora mismo está hoy en agenda del Congreso. Yo fui el presidente de la comisión que rindió un informe favorable a ese proyecto de ley, pero hay que seguir trabajando hasta que se convierta en ley, igual que con la licencia de paternidad, que ha sido una de mis banderas principales. Yo he logrado que en la Cámara de Diputados se apruebe, está pendiente de que se apruebe en el Senado. Continuar ese trabajo y esa agenda legislativa, también está pendiente una ley, y luego ustedes tienen una entrevista con el magistrado de la Corte Penal, que garantiza los derechos de las víctimas y testigos en los procesos penales. Y esa ley también está pendiente de ser aprobada y es una de las leyes que yo tengo también en parte de mi agenda legislativa que hemos seguido trabajando. Pero yo creo que lo más importante es ese rol de contrapeso y de fiscalización, de vigilancia que la ciudadanía necesita tener dentro del Congreso Nacional, de alguien que esté en su nombre, revisando cada contrato, asegurándose que no lesione el interés nacional. Ese es un trabajo diario que hay que hacer en el Congreso Nacional y que José Horacio ustedes me han visto hacer y que José Horacio se compromete a seguir haciendo por los próximos 4 años. José Horacio, muchos diputados, legisladores te dicen, está el trabajo de representación, que es una palabra bonita para encubrir la parte del clientelismo, ¿no? Sí. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo entiendo que ese no es un rol del congresista. Yo no quiero que nadie vote por mí porque yo le garantice ninguna ayuda. Yo quiero que voten por mí porque yo estoy dentro del Congreso defendiendo sus intereses, denunciando lo que está mal y promoviendo leyes que amplían los derechos de la ciudadanía y que garantizan una mejor calidad de vida. Pero sí, de alguna manera eso ha sido parte arraigada de la cultura política, de que se ve a los legisladores como alguien que ofrece ayudas sociales. No quiere decir que en un determinado momento, sobre todo cuando ocurren catástrofes como la de noviembre pasado, que sacan a flote las vulnerabilidades y las desigualdades de nuestro país, que uno no acuda a dar una mano amiga, a atender una representación. Pero, por ejemplo, yo que visito los barrios todas las semanas, a mí me hablan de problemas que son estructurales y parte del rol, que sí es el rol de representación real, es poder acudir y tocar puertas de las instituciones públicas llamadas a resolver los problemas de las comunidades. Yo visitaba, por ejemplo, algunos de los callejones de los Praditos y me hablaban de cómo hay cañadas que están tapadas y que con la lluvia, desde que llovió en noviembre, se ha quedado como todo mojado y no ha drenado. Bueno, pues yo sí tengo el contacto en la CAS, puedo llamar y decir, mira, esta situación está pasando, porque a veces no es lo mismo que llame un legislador a que llame, a que los vecinos se les escuche o le hagan caso. O, por ejemplo, temas también relacionados con el alambrado o con las luces de determinados sectores. Y, por ejemplo, llamo de Sur y digo, mira, está pasando de que este sector está totalmente oscuro, se han quemado todas las bombillas. En San Jerónimo, por ejemplo, me reuní con la presidenta de la Junta de Vecinos y me dice, aquí nosotros tenemos 29 faroles que están apagados porque están quemados. Bueno, si en mi rol de representación puedo servir de intermediario entre la Junta de Vecinos y la institución correspondiente, que en este caso es de Sur, para que repare las lámparas en conjunto con el ayuntamiento, pues entonces puedo servir de canalizador a que se solucione ese problema. Yo creo que ese es el verdadero rol de representación, más allá de ir a regalar canastillas o de dar ayudas sociales que son más bien clientelismo disfrazado. Y en ese rol, en ese sentido, nosotros siempre hemos estado dispuestos. En estos 3 años no hemos parado de reunirnos con la Junta de Vecinos, preocupada por el tema del ruido, preocupada por el tema de la inseguridad, por el tema del tránsito, de los parques, donde nos han llamado a veces Junta de Vecinos, ahí en los kilómetros, que nos dicen, mira, han dejado esto pelado, han eliminado todos los árboles, pues uno trata de llamar a algún regidor, de llamar a algún funcionario. Porque los parques que se le ha puesto atención son los de la circunscripción 1. Sí. Sobre todo. La 2 y la 3, ¿no? Y yo soy diputado de la circunscripción 1, pero incluso dentro de la propia circunscripción 1, en diferentes sectores nos dicen, bueno, nos gustaría que a la hora de intervenir el parque lo hagan en comunicación y en contacto con los vecinos y no que se nos imponga algo con lo que quizás nosotros no estamos de acuerdo. Y hemos tratado de canalizar esas inquietudes hacia la alcaldía del Distrito Nacional y decirles, mira, ustedes van a intervenir, qué bueno, enhorabuena, pero traten de antes reunirse previamente con la Junta de Vecinos, que ellos tengan al tanto de lo que se va a hacer, que si van a cortar árboles, bueno, que ellos puedan también participar de esas decisiones, porque a veces dicen, no, los vecinos se quejan, no cortaron todos los árboles. Entonces, que los involucren en la toma de decisiones, porque a veces hay razones por las cuales esos árboles se eliminan, porque no son lo que corresponden, porque pueden ser árboles
eso tiene una ciencia de cuáles son los que se pueden poner en cada lugar. Bueno, pues entonces involucrar a los vecinos en ese tipo de intervenciones, porque también nos llamaban en San Jerónimo que intervienen en el área de niños, pero que no nos dicen lo que van a hacer, que quitan, que ponen. Entonces, es muy importante hacer todo eso en comunicación con la ciudadanía, y eso es algo que nosotros también desde la Diputación hemos promovido. José Horacio Rodríguez, yo te deseo que tú repitas como diputado. Gracias, don Ramón. Para eso estamos será, trabajando. yo creo que sí. Gracias también, Jacqueline. Y te esperamos antes, Sí, varias no, veces. espero sí durante Antes, esta varias campaña, veces antes de que quedan mayo. 4 meses, poder venir a contarle un poco sí, de ese trabajo, un poco en más detalle, esa agenda legislativa y de trabajo que estamos proponiéndole a la ciudadanía para los siguientes 4 años. Pero yo confío en que el país salga ganando. Ojalá ustedes también inviten a nuestra candidata presidencial. No, pues ya estuvo acá. Buenísimo, buenísimo. No, Volverá. Virginia Antares Rodríguez Grullón. estuvo acá. Y lo hizo muy bien. Bueno. José Horacio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad que sí. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento contamos con el magistrado Rafael Báez García. Él es juez de la primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Nos va a hablar de las cosas logradas en el pasado año y cuáles son las metas en esa área judicial para este 2024.